Bueno, entonces vamos a comenzar con un tema que es la ecografía transfrontalar y ese tema en países como Argentina, en Chile, en Brasil, España, en Portugal, sí lo hacen tecnólogos. ¿Sí? Sí Yo lo me hacen voy para tecnólogos. España. Entonces, claro, al final ahorita, yo creo que por ahí unos 15 o 20 días estamos en el diplomado y los diplomados culminamos con una conferencia de unas empresas que tienen convenios, aquí tienen convenios para llevar gente a España o a Estados Unidos. Porque acá Estados Unidos es muy complejo, me parece mucho más fácil de ese país, Claro. muchísimo más fácil. Y el Y idioma. más porque FABA aplica, ¿no? FABA da radioterapia y da ultrasonido. Y es un requisito en España tener en el pensum radioterapia y ultrasonido. O sea, más para dónde. Bueno, entonces, ahora sí entramos en contexto. Entonces, esa ecografía transfrontalar, pues vamos a ver un poquito de cómo se forma ese sistema nervioso para entender un poco más las imágenes. Entonces, ustedes ya vieron esto. Esta es una de las preguntas, bueno, no les aparece a ustedes. Pero en el periodo de organogénesis es cuando ya viene estas tres, la placa bilaminar, ¿sí? Que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, van a formar ya lo que son los órganos como tal. Cada una de ellas, las células se van a encargar de formar esos sistemas que conforman nuestro organismo, ¿vale? Y en la parte del sistema nervioso central, pues vamos a encontrar que este depende sobre todo de lo que es la notocorda que es el eje de sostenimiento de ese sistema nervioso central. ¿Qué se les ocurre a futuro que va a ser la notocorda? ¿La placenta? ¿La qué? Placenta. ¿No se escucha? ¿La placenta? No. A futuro, ¿qué sería la notocorda ya en el interior? Eso que te estás tocando, ¿cómo se llama? No, La vértebra. las vértebras. Las vértebras y el cráneo, ¿listo? Porque tiene que dar de sostenimiento. Y pues entonces ya viene interactuando ya lo que es el endodermo, se va junto con el ectodermo se van a formar una placa y esa placa se va a invaginar. Invaginar es que tiende a irse hacia adentro, cerrarse, digámoslo así, a cerrarse, y cuando se cierra pues forma una especie de tubo, Profe, o anillo. cuando dice placa, ¿sería una calcificación? No. Estamos hablando de una placa, algo recto, ¿sí? Un segmento como tal. ¿Sí? ¿Sale? Acá en la siguiente se parece mejor. Una placa. Las partes más laterales, ¿sí? Las crestas van a tender a irse hacia adentro. ¿Sí? Cuando se tienden hacia adentro, pues van a hacer que se forme esto que es un tubo. Y ese tubo lo conocemos como el fenómeno. ¿Listo? ¿Vale? Ese tubo neural, digamos que esto es el cilindro como tal y está abierto, pero él se va a cerrar primero en el centro y en los extremos va a quedar abierto. Con el tiempo se va cerrando todo, completamente todo. En el centro, lo que ustedes ven, se llaman somas, ¿sí? Y esos somas a futuro van a ser las células, ¿sí? Y en la parte superior, esos somas van a ser el cráneo, ¿listo? Entonces, ¿dónde se lleva a cabo? Pues en el centro, ellos regularmente los primeros en unirse los somas entre el 10 y el 12 son los que se cierran en el centro y van cerrándose simultáneamente el resto. Parece una mazorquita, así que ya en forma de columna. Entonces, de esa manera nos quedan dos orificios abiertos. Uno en la parte anterior y uno en la parte posterior, o superior e inferior. ¿Sí? La parte más ancha de esa placa siempre va a ser cefálica y la más delgada va a ser la podálica.
Entonces, acá no estamos hablando de extremidades, como las quieren. Estamos hablando de la parte cefálica y la parte ¿correcto? No las que hay ahora. Aquí lo que estamos viendo es que hay ya una formación del sistema nervioso central. Y si esto es el cráneo y esta es la columna, pues esto al futuro puede ser coxis. ¿Sí? Va a formar aquí lo que es la protección de toda la médula espinal y de todo lo que es la cola de caballo. ¿Vale? Profe, ahí estaríamos hablando de semanas o de días. Ahí estamos hablando de, esa es como de días, estamos Sí, hablando. días, Esa es ¿por la tercera semana. ¿Listo? Ah, Ya cuando llega el momento del cierre, el cierre puede suceder, ojo porque es que esto difiere mucho, y ayer me sucedió, difiere mucho. Tenemos tres, se me olvidó la rama del embrión, se me olvidó, la embriología. Tres embriólogos muy fuertes en el medio de la salud y difieren en estos pies. Pero el promedio está en que el neuroporo anterior se está cerrando aproximadamente entre los 26 a los 26 días. Y el neuroporo posterior está promedio entre los 28 días. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede si ese neuroporo no se cierra antes en ese periodo, en ese lapso de tiempo? Porque todo tiene, digamos, en la embriología, cada día es importante, se va a formar algo, ¿sí? E involuciona algo, quiere decir, involuciona es que desaparece y aparece algo. ¿Qué sucede si ese neuroporo no se cierra, el neuroporo anterior no se cierra en ese lapso de tiempo? Vamos a tener una, que no va a haber un cierre de la parte de lo que es la bóveda craneana, no va a aparecer. Y de igual manera, pues va a haber una atrofia cerebral, incluso no va a haber cerebro muchas veces. Ustedes se cuenta que acá no aparece lo que es el hueso, y otros que no aparecen ni siquiera el cerebro. Entonces, la anencefalia está presente allí. Pero ¿qué sucede si el neuroporo posterior no logra cerrarse en el pico establecido? Pues van a aparecer ya este tipo de informaciones que sería la esplenoidea y va a ser la vinculación encefalocele y el meningocele. ¿Listo? Dale. Bueno, ya cerrados los neuroporos, pues ya tenemos como tal la conformación del sistema nervioso central. Ya hay un embrión que prácticamente inicia su vida, ya se puede, ya hay una vida allí y que comienza con unas vesículas primarias, ¿cierto? Está lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el broncoencéfalo. Tenemos tres vesículas primarias. Estas van a evolucionar y van a ancharse. El prosencéfalo se va a anchar, se va a ir hacia los lados, ¿cierto? Y en el centro hay una comisura. Y esa comisura pues va a dividir ese prosencéfalo, que ahora se llama telencéfalo, en dos y lo vamos a llamar hemisferios. En la parte central medial, o sea, esta es la parte del centro, pero en medio de estos dos, hemisferios, está hablando de esta parte, va a aparecer otra división que se forma de ese prosencéfalo, que es el diencéfalo, ¿sí? Y el diencéfalo, estábamos acá hablando de que acá está el cuerpo calloso, ¿cierto? Aquí está el tálamo, acá está el hipotálamo, acá el subtálamo, acá el epitálamo. Con pantalla están los cuatro: tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Son los que se dividen el diencéfalo, ¿cierto? Y estos son los que se encargan especialmente de lo que es la transmisión de los mensajes de la parte sensitiva y motora. Ellos son, junto con las estructuras ya del tallo cerebral, llevan esos mensajes allá a la corteza. Ya lo vamos a ver más adelante.
El mesencéfalo se mantiene, entonces por eso es que se habla de que es una estructura primitiva, no tiene cambios, se mantiene, ¿sí? No evoluciona como tal, no evoluciona. Y el romboencéfalo se divide en mesencéfalo, ¿sí? Que viene a formar lo que es el cuerpo y el cerebelo. Y el mieloencéfalo, pues lo que es el bulbo y la médula espinal. ¿Tiene ahí? Sí. Listo. Dale. Como es un tubo, ¿se acuerdan que se forma un tubo? Pues quiere decir que hay, en ese tubo hay espacio, ¿cierto? Tenemos esto, un tubo, y aquí alrededor comenzó a chancearse y aquí a formarse otras estructuras. Esos espacios son los que se van a llenar de líquido y van a formar lo que son los ventrículos laterales, ¿sí? Entonces, ¿cómo va evolucionando a formar los laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, para llegar a lo que hoy ya después de, porque ese nacimiento conocemos como los ventrículos laterales, todo el sistema ventricular, ¿vale? Esas células, vamos a tener que ese tubo neuronal se va a tener unas células que se encargan de la formación del parénquima cerebral, o sea, de los hemisferios cerebrales, ¿sí? El parénquima son los lóbulos temporal, frontal, occipital y la ínsula, ¿cierto? Eso es el parénquima como tal. Entonces, estas células gliales lo que van a ayudar a otras células como las neuronas para que se forme ese parénquima. Y al formar ese parénquima, pues necesita células que le ayuden pues a hacer esas conexiones, que necesita células que le ayuden a nutrir esas otras células, en este caso la neurona, y que las proteja, y otras que las nutran. Entonces, por eso es que se originan las otras que son las diferentes células con sus funciones, que a futuro van a ser lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿sí? El parénquima, en la parte más periférica está la sustancia gris, y en la parte más central, más medial, van a encontrar la sustancia blanca. No quiere decir que el gris no haya en la parte medial, pero esa es la característica en el sistema nervioso central. A diferencia que en el periférico ya se cambia, la sustancia blanca pasa a ser periférica y la gris va a ser central. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? No, profe. Lo tengan claro. ¿Me podría explicar nuevamente, profesor? En el cerebro, la masa cefálica, la sustancia, bueno, digamos, todo lo que está en la periferia, o sea, todo lo que está en la parte más externa, regularmente es sustancia gris, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un corte, imagínense que hacemos un corte y aquí lo que aparece es esto, y estos son los ventrículos laterales. Y esto que aparece aquí así es sustancia blanca, ¿sí? Está más en el centro, en el sistema nervioso central, mientras que en la columna lo que van a encontrar es la sustancia gris va a estar central y la blanca va a ser la que hace periférica. ¿Sí es cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Cuando hablamos de sustancia blanca, realmente nos estamos refiriendo ¿a qué? A los axones, ¿sí? A todo lo que es el cuerpo de la neurona. Y cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando del núcleo, ¿sí? De los somas, del núcleo. ¿Sí? ¿Es claro? O sea, que en el cerebro los núcleos están Rodeando. periféricos, ¿sí? Y lo que es el cuerpo está más medial, más interno, Central. ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la tarea, la neurona, entonces si miráramos, digamos que este es el cerebro aquí, esta es la parte periférica y esta es la central. Entonces,
acá digamos que va a encontrar el tálamo. El tálamo es el que le va a llevar el cuerpo, va a llevar la información a lo que es el núcleo, o sea, la parte, para que él active la parte motora, ¿sí? Le active la parte motora o la parte sensitiva. ¿Ya lo dale? Ah, mira, acá está. Espera, devuélvete. Entonces, la sustancia gris, mira, está periférica, todo esto es corteza, si ven que está en tono más oscuro, y acá está lo que es la sustancia blanca, que está más centrada. ¿Listo? Bueno, ¿vale? Entonces, esas células gliales, ¿sí?, nos ayudan a formar el parénquima en diferentes capas. Ella comienza a crecer y va formando la primera capita, va llevando más células, más neuronas, y va formando la segunda, la tercera, hasta formar 7 capas. Pero esas 7 capas no se mantienen, se va a absorber una de ellas, ¿sí? Y al absorberse, pues realmente son 6 capas. Van a encontrar 6 capas de ese parénquima, que la más externa es la corteza, ¿sí?, donde se encuentran ¿quiénes? ¿Qué parte de la neurona se encuentra en la corteza? ¿La qué? Va a estar los núcleos. ¿Y el cuerpo cuál va a ser? Porque está más interno. Todo esto va a ser el cuerpo. Acá va a estar como tal el núcleo de esa neurona. ¿Sí? ¿Sí o no? Devuélvete la anterior. Mira, este es un corte coronal. Esa es la diferencia. Mira, acá está mostrando el cerebro cómo lo está cortando. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a aparecer, todo esto lo que van a hacer son los núcleos de la neurona. Núcleos de la neurona. Estos son los núcleos de la neurona que forman la corteza, ¿sí? Y los axones, que son los cuerpos, son la sustancia blanca que van más hacia la parte medial, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ahí el corte lo entiende? Sí, profe. Ahí está. Ahora, en la otra, esto es sencillamente, ese corte más o menos lo que está mostrando es eso, es las diferentes capas que están formando. Entonces, le estoy diciendo, la más periférica que va a estar, el núcleo, y los otros van a ser los sectores que están conectados con esas diferentes partes que ya, el puente, el tálamo, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Dale. Bueno, entonces, el encéfalo son 2 hemisferios, tenemos el derecho y el izquierdo, separados por una cesura, la cesura interhemisférica, y por allí que va a cruzar y que va a dividir la voz del cerebro, ¿cierto? En la parte del cerebral, en el cerebelo, la voz cerebelosa, y que separa también lo que es el cerebro del cerebelo, pues la tienda del cerebro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, sí. Esto es de morfofisiología y anatomía de radiología. ¿Listo? Pero ¿quién está separando? ¿Quién está uniendo realmente los 2 hemisferios? El cuerpo calloso. Es el puente entre los 2 hemisferios. Y es un puente de comunicación. Entonces, él sencillamente está transfiriendo toda la información de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Se acuerdan que es invertido? Sí. Hay una lesión que viene en la parte derecha, lo que me va a afectar es el opuesto, el izquierdo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, les ha estado hablando de comunicación, de las células, de los cuerpos y tal. Aparecen los ganglios basales. Los ganglios basales ya los conocemos, que es la formación de lo que es el núcleo lenticular, ¿cierto? Y el núcleo estriado, que sería esto. ¿Sí? El lenticular está conformado por putamen, globo pálido interno y externo, y el estriado estaría conformado por la cabeza, el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido interno y externo. ¿Sí se acuerdan de eso?
¡Ave! Por ahí están haciendo un trabajo para lo de la mejor herramienta para morfofisiología, ¿cierto? Esto tiene que repasar más. Entonces, ¿qué pasa con estos ganglios basales? Pues que ellos son los que permiten la comunicación. Acá viene el tallo cerebral, ¿cierto? Acá arriba está el tálamo, acá vendría el mesencéfalo, acá vendría la protuberancia, aquí vendría el bulbo y acá vendría la médula espinal que va a llevar todo lo que es la parte periférica de los diferentes nervios a las extremidades, diferentes partes del cuerpo. Entonces, si yo me chuzo un dedo, esa información llega, sube por la médula, el bulbo, el puente, el mesencéfalo, el tálamo, y del tálamo sencillamente fue al putamen, digámoslo, al putamen, y el putamen con el cuerpo, o sea, los axones, va a llegar al núcleo, o sea, a la corteza. Y de esa manera, ¿qué va a hacer la neurona? Le llegó la parte sensitiva. Ahora, ¿qué le va a decir? La parte motora. ¿Se devuelve por el mismo camino o puede coger otro camino diferente? Por ejemplo, incluyendo la sustancia nigra, y ya pasa el mesencéfalo, puente, bulbo, se va por la médula, vuelve por el mismo nervio que le había llegado el mensaje y le dice, pues quite el dedo. Por eso que los hechuceres llegó un estímulo, o sea, el mensaje sensitivo, y después viene la respuesta, la motora. Eso es lo que hacen los ganglios basales. Por eso se llaman ganglios. ¿Por qué se llaman ganglios? No lograban encontrar por qué se llaman ganglios. ¿Sí? Basales sí, porque están en la base del cráneo. Profe, hay una persona que no siente dolor. No tiene ganglios. Hay un ganglio a nivel de hay que mirar en dónde está. Si en la parte sucede, hay personas que nacen sin tálamo, ¿sí? Hay personas que nacen sin tálamo. O hay personas que nacen sencillamente con la atrofia de la no tienen, por ejemplo, núcleo caudado, no lo tienen. Entonces, esas son las personas que tienen ese problema de sensibilidad. ¿Y los que tienen fibromialgia? Eso ya es un problema de la parte periférica. Es una enfermedad ya de la parte periférica. No tanto de la central, sino de la periférica. ¿Sí? La sensibilidad se aumenta en la parte del sistema periférico. ¿Listo? ¿Claro esto? Sí. Sí, profe. Como el agua. Como el agua del río Bogotá. Así mismo. Así mismo. Listo, dale. Entonces, vamos a ver que en la parte central ya se había nombrado esto, se forma el diencéfalo, ¿sí? Y el diencéfalo, pues ya vimos que el tálamo está allá, en toda la parte medial, y en la parte anterior, hacia abajo, vamos a encontrar el hipotálamo, en la parte posterior va a estar el epitálamo, y entre el tálamo y el mesencéfalo se van a encontrar el subtálamo, ¿sí? Ese es el diencéfalo. Sencillamente, pregunta de examen. El diencéfalo se divide en 3. 2, 1, esa es la calificación que van a sacar. 3, 2, 1. Si no, dividen. Acaba de decir. ¿En qué se divide el diencéfalo? Tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. No aparece acá. Bueno, entonces, dale, ese es el diencéfalo, pero encontramos la matriz germinal. La matriz germinal es la primera forma de vascularización que se encuentra en el embrión y la primera forma de, digamos, de vasos como tal, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan que ustedes yo les coloqué ahí lo de las lagunas trofoblásticas? ¿Sí? La primera circulación que hay en lo que es el embrión como tal. No. ¿No les coloqué eso No. en el trabajo? Cuando está el endoblasto,
El endoblasto se divide en dos, ¿cierto? En citotoroblasto y endocloroplasto. ¿Sí lo vieron eso? Tampoco les puse esto. En ese espacio del citotoroblasto se forman unos espacios que hacen que las arterias de la mamá puedan penetrar y llenar esos espacios de sangre, y eso se llama lagunas trofoblásticas. Las lagunas trofoblásticas a futuro evolucionan es que se cambian y desaparecen después, van a formar lo que son las arterias y las venas del cordón umbilical. Me parece que yo les explico. No, profe. Bueno, entonces completo el trabajo entonces. Bueno, Entonces, esa matriz germinal es la que en el embrión comienza a hacer irrigación como tal de ese sistema nervioso central. ujú. ¿Y a dónde comienza esa irrigación? Pues realmente lo hace esa parte central del diencéfalo. Y en el diencéfalo pues ya llega a ver todo lo que son las arterias talamoestriadas, que son las que van a irrigar todo lo que son los ganglios basales. ¿Sí? Tálamo, hipotálamo, los ganglios y todo lo que es putamen, esas irrigaciones se llevan a cabo por las arterias talamoestriadas. Pero resulta que esas arterias talamoestriadas, si el bebé no termina su proceso gestacional, o sea, es pretérmino, nace antes de tiempo, no alcanza a madurar esas arterias. Por el estrés que genera el nacer antes de tiempo, ocasiona hemorragias. Entonces, se da porque la matriz germinal no ha madurado. O sea, las arterias que están allí, que son esa matriz germinal, no maduraron y producen hemorragias. Eso es lo que vamos a ver ya Más adelante. Bueno, ¿qué sucede como tal en las semanas? Pues ya hablamos del cuerpo osteado, ya hablamos del suelo del hemisferio cerebral y los núcleos caudado y lenticular. Ya lo vimos cómo es el caudado, cómo es el lenticular. ¿El lenticular está conformado por qué? ¿Qué están pensando ahorita? Si yo le digo, Luis, ¿usted qué se le dieron la madera? Este hijo, güey. Entonces, ¿cómo se llama esa parte? Putamen. El putamen. Sí, ahí se acordaron. El putamen. ¿Y el putamen con quién? Está hablando del lenticular. No se me ponga pálido, Luis. Entonces, ¿con quién sería? Con el globo pálido. ¿Cómo? Putamen y el globo pálido igual a núcleo lenticular. ¿Listo? ¿Y el caudado por qué está conformado? Por cabeza del núcleo caudado, putamen y globo pálido. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Dale? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Viene a formarse ya lo que son los ventrículos. Ese espacio, ¿se acuerdan que estaba el tubo? Un tubo, y ese tubo comienza a dividirse en esos ventrículos y comienzan a formarse sus paredes. Entonces, cuando forman sus paredes, pues se divide en dos, que serían los ventrículos laterales, y esas paredes que están aquí están conformadas por algo que se llama el septum pellucidum. ¿Sí? Septum pellucidum, esto es un septum pellucidum ya de una persona mayor, un niño. Pero cuando está en gestación, cuando está formándose el embrión, ya no se llama septum pellucidum, se llama caum. Caum significa espacio. Y el espacio está lleno de líquido. ¿Y líquido qué? Cefalorraquídeo. Entonces, es extenso. Ese septum, el caum del septum pellucidum se va hacia atrás y cambia de nombre. Entonces, aquí en la parte más posterior, pues sería el caum del velo interpuesto o interpósito. El que está en la parte media sería el caum vergae y el que está en la parte anterior sería el caum del septum pellucidum. ¿Sí? Esto involuciona. Al momento de nacer el bebé, van a encontrar solamente el caum vergae
y el cajón del septum pellucidum. Y cuando va creciendo el bebé, queda solamente el cajón del septum pellucidum. Y al final, cuando ya pasa a ser un niño, pues van a encontrar solamente el septum pellucidum. Quiere decir que esto que ustedes están viendo acá, antes era realmente así. O sea, esto y esto. Había una cavidad acá, incluso más larga. Por acá. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Cabo tercero del velo interpuesto, del cabo vergae, y el que más estaba más anterior era el cabo del septum pellucidum. Ya evolucionó, ya no hay cavidad, ya no hay líquido. ¿Sí? Eso hay en el 80%. Hay un 20% de personas que mantienen por lo menos el cabo del septum pellucidum, lo mantienen. El cabo vergae ya es un 3% que tienen cabo del septum pellucidum, cabo vergae, lo mantienen. O sea que cuando ustedes vean resonancia o tomografía, puede que al lado de los ventrículos laterales se observe esto, ese espacio. ¿Sí? Sí. Y es normal, eso no hay complicación, es normal. ¿Okay? Es muy evidente en resonancia magnética, se diferencia perfecto. ¿Listo? Dale. Bueno, ¿y qué pasa entonces con lo que es la formación del parénquima cerebral? Pues que en la semana 14 no hay como tal circulaciones y no hay cisuras de lo que es la masa encefálica. Esas arruguitas que se ven, no hay, son completamente lisos, esa masa. La primera para aparecer, pues, es sencillamente la cintura de Silvio. La segunda en aparecer es la cintura central, ¿sí? Y de ahí entonces comienza ya a diferenciarse cuál es el lóbulo frontal, ¿cierto? Cuál es el lóbulo parietal, y acá viene ya el temporal, y acá por la parte medial va a haber una cisura que nos permite ver el occipital del temporal. Y en esa cisura de Silvio, si nosotros la abriéramos de esta manera, o sea que pudiéramos hacer una disección, acá podríamos ver lo que es la ínsula. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bro. ¿Listo? Quiere decir que en el momento de nacer, el niño ya tiene El cerebro prácticamente formación de todas sus circulaciones y cisuras. Están completas, y eso es lo que le permite tener las diferentes regiones. ¿Se acuerdan de las regiones de Brodmann? ¿Sí? La región que se encarga de la corteza visual, el que se encarga de la audición, el que se encarga del habla. ¿Sí? Esos son Bueno, dale. los 12. Bueno, esa fue la pequeña introducción de la neuroanatomía. Ahora vamos con el procedimiento. Ecografía de fontanela. Tenemos que las fontanelas son la manera en que podemos hacer ese abordaje para poder valorar el cerebro, la masa encefálica. Entonces tenemos estas fontanelas. Esta sería la anterior, esta sería la antenoidal, esta sería la mastoidea, esta sería la posterior. Realmente hay más, ¿no? En el momento del nacimiento realmente hay 3 más, y nace el bebé o se cierran antes del nacimiento, unos minutos antes del nacimiento para que el bebé pueda nacer. Y la fontanela realmente lo que son esos espacios para que el bebé se pueda acomodar a la vagina de la mamá y pueda salir. Es sencillamente eso. Si fuera rígido, sería muy doloroso para la mamá y el bebé también sufriría mucho. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿para qué se hace este estudio? Pues para hacer el cribado prematuro y descartar la hemorragia intracraneal. ¿Qué es el cribado? Es determinar si está bien o no está bien el bebé. O sea, si tiene o no tiene hemorragia. ¿Sí? Evaluación y seguimiento de la hidrocefalia. En la tercera ecografía que se le realizó obstétrica, se pudo valorar, se hizo el perímetro cefálico y se dieron cuenta que había una obstrucción en los ventrículos. ¿Sí? Y entonces se le hace seguimiento a ver si efectivamente
puede ser porque no hay una evolución o sencillamente porque efectivamente hay algo que está obstruyendo y que no. Entonces se hace ese seguimiento. Si se encontró algún tipo de malformación o que la mamá tuvo una infección, ¿sí? O que en la ecografía encontraron una masa, pues se hace también un seguimiento. Se hace si hay algún tipo de lesión, una malformación congénita vascular y la evaluación de las suturas craneales. Pues como se busca el abordaje, se sabe si las suturas están o no están cerradas. Si están cerradas, ¿qué puede suceder? ¿Cómo se llama cuando hay cierre prematuro de suturas? Yo no encontré eso, profe. Ay, Willy, eso lo vimos en tomografía también. Craniosynestosis. La craniosynestosis es el cierre prematuro de las suturas y de las fontaneras, y si se cierran ellas antes del tiempo, no permiten que haya desarrollo del cerebro, o sea, no permiten el crecimiento, lo cual va a causar ¿qué? Retraso, ¿cierto? Causar retraso mental. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se puede valorar. Y la valoración Doppler es sencillamente ver la parte vascular, si hay algún tipo de malformación, para ver cómo está esa malformación. ¿Vale? Y que en la técnica, ¿qué traductor vamos a utilizar? Esta es acá, siempre se ha dicho el término de operador dependiente. El operador dependiente es la persona que hace esto. Y la persona lo puede hacer como a él le parezca mejor y como le cree que va a obtener mayor información. Digamos que lo que hacen los procedimientos de ecografía, no hay como un protocolo establecido así rígido que se tiene que seguir, no, porque el operador es dependiente. Si él no vio con el barrido transverso, puede hacer longitudinal, oblicuo o coronal, ¿sí? Él escoge lo que quiere. De igual manera puede escoger el transductor que le parezca, 3.5, ¿sí? Convexo, o puede colocar un sectorial que está entre 3 a 7.5, o puede Lineal. lineal. Él determina qué transductor puede utilizar, que le dé mejor información. En el momento de realizar el procedimiento, pues eso puede ver que viene una temperatura de 37 grados que sale a un cambio brusco de temperatura, y la intención es que el gel tiende a ser frío, ¿cierto? Entonces es mejor calentarlo un poquito para que no sienta ese cambio de temperatura. Si va a realizarse en la incubadora o en los brazos de la madre. Si se va a realizar en los brazos de la madre, pues es mucho más cómodo para el operador, lo tenga la mamá, le puede estar dando de comer simultáneamente y se va haciendo los barridos, que el bebé no se siente incómodo. Y si está en la incubadora, pues que es necesario decirle al personal de enfermería que les colabore para que se pueda realizar el procedimiento. Bueno, siempre sean en una unidad de cuidado intensivo, una sala de neonatos o en la parte ya de un consultorio, la norma de asepsia prevalece. Siempre hay que hacer. ¿Listo? Vale. Bueno, los tipos de abordaje, entonces pues ya les dije que las fontanelas son lo que utilizamos para poder hacer esos abordajes. Entonces, dale, la fontanela anterior es la que más se utiliza porque nos permite hacer diferentes tipos de barridos. La otra que se utiliza es la mastoidea, porque es una de las que más se cierra a los 3 meses más o menos. La fontanela posterior se está cerrando muy tempranamente, al mes, y la estenoidal es otra que también se cierra muy rápido. Entonces las que más se utilizan son la anterior y la mastoidea. ¿Dale? Con la, bueno, acá está lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa con la anterior? Pues es la más de mayor tamaño y la que más se demora en cerrar, pues se cierra regularmente entre el año y medio y 2 años. Y se puede utilizar tanto un transductor sectorial o lineal, ¿sí? En bebés prematuros. Recuerden que cuando no hay sectorial y el equipo tiene un intracavitario, regularmente utilizan ese
yo vi muchos radiólogos utilizar el intraclavicario para hacer la ecografía transfontanelar. Cuando el bebé tiene cabello, lo recomendado es utilizar un transductor de baja frecuencia para que reduzca esa interfaz que causa el cabello. Y cuando ya, pues si no tiene mucho cabello y es un bebecito pues calvito como son la mayoría, pues lo ideal es utilizar un transductor de alta frecuencia para que nos permita ver lo que está más cerca a lo que es la tabla ósea, ¿sí? El espacio extraxial. O sea, el espacio extraxial está entre la tabla ósea y lo que es el parénquima cerebral, que se encuentra en las meninges, ¿cierto? Ahí encontramos el espacio subaracnoideo, el espacio epidural y el espacio... No, ninguno, no. Listo. Y... ¿qué hizo? Se pueden realizar cortes coronales. Se pueden hacer cortes coronales y sagittales. Entonces, como es una cavidad amplia, podemos modular, manipular el transductor girándolo muy fácilmente y podemos obtener coronales y transversales. Entonces, quiere decir que podemos obtener aquí, siempre a la derecha, la muesca, ¿cierto? Coronal, sagital. La muesca donde iría anterior. ¿Listo? Dale. Profe, ¿Me puedo retirar? retírate. Gracias. Hasta luego. Listo. Los cortes coronales, si se encuentra el transductor, entonces la derecha el bebé está acá, el bebé aquí la muesca, ¿cierto? Y lo que es el corte sagital. Acá estamos viendo el corte coronal, estamos viendo los ventrículos laterales, el lóbulo parietal, se me cortan las manos. Y en el sagital, pues ya nos permite ver, esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior, ¿sí? Estamos viendo ya lo que es, este es el tálamo, este es el acueducto de Silvio, este es el cerebelo y esta es la cisterna magna. ¿Listo? Entonces, esa es la fontanela pues, que se utiliza más por lo amplio, la mayoría de estudios se hace por allí y realmente hace cortes coronales, sagittales por la fontanela anterior y se acabó el estudio. ¿Sí? Ya el que quiera complementar, dale. Puede utilizar lo que es la fontanela mastoidea. Y con la fontanela mastoidea se coloca el transductor de esta manera, podemos obtener un barrido transverso. Se cuenta que la cabeza está de esta manera, como se hubiera colocado acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá está lo que es el cerebelo, este es el ventrículo, este es el vermis, está la fosa media y está la fosa anterior. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ya después vamos a mirar a medida que las imágenes pues también adelante se ven mucho mejor. Dale. Bueno, en la fontanela posterior, pues la valoración de las astas occipitales, o sea, los ventrículos laterales, las astas posteriores, y donde se va a ver el atrio, cuando está el giro y los ventrículos giran y se viene a hacer lo que es la parte del asta inferior. Los lóbulos occipitales, los plexos coroideos. Los plexos coroideos, ¿en dónde están? Dentro de los ventrículos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Vale. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para realizar el estudio? Pues que utilizar la frecuencia adecuada. Ya vimos que si hay cabello, pues que hay que utilizar un transductor de baja frecuencia para que la interfaz del cabello no nos vaya a producir interferencia. Pero al utilizar ese transductor de baja frecuencia, vamos a perder resolución. O sea que no podemos valorar la parte extraxial, no lo podemos valorar muy bien. La profundidad, entonces, regularmente la cabeza de los bebés no es muy grande,
Entonces, por eso es que cualquier protector sectorial, convexo o lineal nos sirve porque, bueno, da la profundidad necesaria. Y siempre utilizar las ganancias. Entonces, si las ganancias, en un momento, pueden decir que la zona más lejana, que se llama la zona de ¿qué? Sí, Fraunhofer, se pierde resolución, pues con las ganancias nosotros podemos hacer que se recupere. Y el enfoque, siempre el sitio que nosotros enfocamos. Entonces, dense cuenta, uno de baja frecuencia, ¿qué tipo de traductor es? Convexo. ¿Seguro? Sectorial. Miren lo estrecho que es aquí en la entrada. Y Línea. línea. ¿Listo? Lo que pasa es que se da un poco hacia los lados porque, por la proyección, la angulación que están dando. Pero comparen, a pesar de que el sectorial es mixto, ¿cierto? Maneja altos y bajos, la diferencia es grande. ¿Listo? Sí. Acá sí se ubica, no me digan que no. ¿Esto qué sería? El patálamo. Hipotálamo. Altálamo. No. ¿Ese qué sería? El puente. Es hipodenso. ¿Qué se ve en el ultrasonido? Cuerpo calloso. Se ve hipodenso. ¿Qué es lo que se ve hipodenso? Los ventrículos, o sea, el líquido, ¿sí? Es un ventrículo. El que está encima, ¿quién es ese? Cuerpo calloso. El que está debajo, ¿el qué? El tálamo. El que está más abajo. ¿El qué? El puente. Hipotálamo. Ese es el hipotálamo. ¿Este qué sería? Alto ventrículo. No sabe. Mesencéfalo. ¿Qué es este? El puente. Y este. Acá. El bulbo y ella sigue la médula. Todo esto es el tallo cerebral, ¿cierto? Listo. Esto que está acá, aquí. ¿El qué? Cerebelo. Esto que está acá. Cuarto ventrículo. No. ¿Este qué es? La cisterna magna, ¿cierto? Y esto que está acá. Que es la continuación de esto. Acá. Continúa acá. Pasa que el ángulo no lo vas a ver. ¿Qué sería ese? El cabo del velo interpuesto. El cabo del velo interpuesto. Si este es el cabo del velo interpuesto, este que sería el de acá. El cabo. Luis, ¿usted es el que más utiliza esa palabra? El cabo del. El cabo vergae. ¿Cómo? El cabo vergae. Ay, sí le daría. Y no me diga que no, que lo ha Bueno, escuchado. ya aprendí. No fue nada. No, mentira, la verdad. Listo, dale. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? De que el manejo del traductor siempre sea simétrico. Si yo lo hago de esta manera, pues los cortes no van a ser simétricos. Pero si yo lo alineo bien, o sea, yo voy buscando la simetría, ¿sí? Yo sé, estoy en un tallercito allá, entonces ustedes comenzaron a hacer barrido y se dieron cuenta que cada vez que hacían ángulo de alucinación en un lado no se veía el vaso bien y el otro ya se veía completico. Eso es simetría, es buscar eso, la simetría. ¿Sí? Entonces, acá lo que están observando es que como no está simétrico, aparenta ser una patología.
Habíamos dicho que lo hipoecoico es que Líquido. líquido, o sea que esto es un Ventrículo. ventrículo. Dentro del ventrículo, ¿quién está? El plexo cloideo, que es el que produce el líquido cefalorraquídeo. Pero como quedó mal, quedó torcido de esta manera, entonces acá no podemos apreciar bien ese ventrículo y se ve el peso cloideo apenas cortado. Si uno lo ve de esa manera, dice, esto es una hemorragia. ¿Sí? Porque estoy viendo el ventrículo, pero este es una hemorragia. Está intraventricular, que no es cierto, es porque está asimétrico. Ahora, si vemos esto, lo mismo, está rotado, entonces esto que aparece acá, que realmente es la matriz terminal, ¿sí? Está al lado de la cabeza del núcleo caudado. Este es el núcleo caudado como tal, este que está acá. Y la matriz terminal, si lo hacemos de esa manera, decimos, efectivamente es una hemorragia, porque está justo donde se originan las hemorragias, que es la matriz terminal. Entonces, es sencillamente por simetría. ¿Listo? Dale. Profe. Erika, ¿se terminó? No, es que nosotros, lo que te comenté, tenemos clase con el ¿Por eso se profesor terminó? Víctor. Sí, nos vamos Chao. a ir. Eso es lo que te tiene que decir. Chao. Bueno, Chao. próxima clase evalúo esto, ¿no? ¿Qué, profe? Es un solo quiz. Ese quiz no está La próxima es el. Pero solo eso. Pero solo hasta acá. ¿Solo hasta ahí? Sí. La próxima es el parcial. Sí, la próxima es el. Ay, no. Listo. Bueno, profe.